Buenas tardes, ya casi noche. Sean bienvenidos a este curso de Derecho Cultural del Instituto Nacional de Estudios en Derecho Cultural INEDEC. Mi nombre es Enrique Celis y soy presidente del INEDEC desde hace ya varios años. Y pues me da mucho gusto tenerlos aquí en este curso del mes de febrero. Ustedes saben, el curso se divide en dos grandes temas, así de sencillo. Uno es Derecho Cultural y el otro se llama Derecho Cultural en México. Pues antes que nada me da mucho gusto platicarles que pues ya tenemos desde el 2007, 2008, 2006 por ahí trabajando esta área y nos hemos encontrado con que ha avanzado muchísimo. Después del cambio constitucional en el 2011, todos ustedes saben lo que pasó, donde los tratados internacionales se pusieron al nivel de la Constitución, pues el derecho cultural entró de una manera impresionante en este país. Pero ese es el derecho cultural basado en los derechos humanos, que se hace llamar derechos culturales, el cual tiene sus postulados básicos, etcétera, y son muy interesantes. Pero el derecho cultural es más viejo que eso. Es como todas las áreas del derecho. Ustedes saben que las áreas del derecho son muchas muy antiguas, muchas vienen de Roma, de Grecia. Ahí está el derecho civil, como un ejemplo. El derecho, ustedes saben que está ahí totalmente interconectado, o sea, no es ninguna novedad el hecho de que en derechos humanos digan que está todo interconectado, que el ser humano, que no sé qué. Siempre ha estado el derecho interconectado y el derecho mexicano, pues ustedes saben que es una sumatoria del derecho indígena que había cuando fue la conquista con el derecho español, que trajo el derecho romano y que trajo muchas áreas del derecho. Entonces, el derecho mexicano actual viene de toda esta sumatoria de historia de nuestro país, de cómo se fue generando la nación mexicana y cómo en 200 años de historia, pues nuestra nación es muy joven. Nuestra nación, 200 años comparada con otras naciones que tienen más de 300, 400 o más años en un corte histórico, pues es muy corta. Nuestra nación apenas se está conformando, entonces, pues hay muchas cosas que hacer y muchas cosas que trabajar. En el aspecto de la cultura, lo más importante es ponernos de acuerdo en cuál es el concepto. Porque una vez que tú tienes el concepto, tú ya puedes tener tu visión de lo que es la cultura. Ustedes saben que existen muchos conceptos de cultura, muchísimos. Pero el más socorrido que hemos escuchado, que es el cultivo del espíritu, el cultivo pues el cultivo del hombre, ¿no? La mejoría en la vida del hombre, etcétera, etcétera, etcétera. Y eso es cierto. La cultura es una forma de mejorar nuestra vida, es una forma de vivir, es una forma de estar donde nacemos, es una forma de entender el cosmos, es una forma de tener ideas tanto físicas como metafísicas, es una forma de visualizar el todo que nos circunda en el mundo, tanto lo natural como lo que el hombre genera. Entonces, la cultura, pues, es polisémica, ¿no? Coincidiendo con un investigador que fue de los también pioneros en esto del derecho cultural, que es Raúl Ávila, el doctor Raúl Ávila. Coincidimos con él en que pues la cultura es polisémica. Esto significa que tiene infinidad de conceptos. Ustedes pueden ver cultura en muchos lugares, ¿no? Cultura cinematográfica, cultura agraria, cultura del campo, cultura de la ciudad, cultura del barrio, alta cultura, cultura musical, ¿no? Eh, cultura literaria, la cultura la pueden ustedes mezclar con todos los temas que ustedes quieran y les va a dar, ¿no? Porque la cultura, vuelvo a lo mismo, es un concepto polisémico. ¿Qué es la cultura? Bueno, al ser un concepto polisémico significa que tiene varios conceptos. Nosotros en el INEDEC hemos sintetizado muchas cosas y decimos que la cultura es
todas las actividades humanas. Es decir, si nosotros en este momento congeláramos a todos los mexicanos en la actividad que estemos haciendo, eso sería un instante de la cultura de México. ¿Qué queremos decir con esto? Que la cultura está en todos los campos del conocimiento. Está obviamente en el derecho, obviamente en las bellas artes, obviamente en las ciencias sociales, las ciencias naturales, las ciencias físico-químicas, en todas las áreas del conocimiento, en todas las ingenierías, en la medicina, en todas las áreas del conocimiento es la cultura. Y también en las áreas de la vida en común, o sea, todo lo que hacemos, cocinar, las costumbres que tenemos en nuestra casa, la forma de educar a nuestros hijos, la educación que recibimos en nuestra familia, la colonia donde vivimos, el país donde estamos, el clima que nos atañe, todo tiene que ver con la conformación de la cultura. Ustedes saben perfectamente que el hombre siempre ha sido multidisciplinario, transdisciplinario, que es decir, que siempre estamos rodeados de múltiples factores. Y cualquier problema en la vida, quererlo arreglar nada más desde un punto de vista, pues puede ser que funcione y puede ser que no. Realmente, pues hay muchos problemas que tienen que funcionar multifactorialmente, ¿no? Y esto ya lo habían dicho muchos amigos penalistas, muchos criminólogos muy destacados, cuando se hablaba de la reintegración del delincuente a la vida social. Se hablaba mucho de esta reintegración a través de un proyecto multidisciplinario. Todo en la vida, casi, en lo que nos rodea a los seres humanos, es multidisciplinario. Siempre estamos rodeados de muchas cosas, incluso el cuerpo humano funciona con cosas que no somos conscientes. Nuestro cerebro funciona, hace que todo nuestro cuerpo funcione con cosas que no somos conscientes, como es el respirar. Nos levantamos, nos dormimos y seguimos respirando, aunque ni siquiera estemos conscientes. O sea, nuestro cuerpo tiene muchas funciones inconscientes que hacen que estemos siempre, y es más, nuestro cuerpo es multidisciplinario, tenemos diferentes órganos que hacen diferentes funciones. Incluso todo en la vida social, todo es multidisciplinario. En cualquier lugar que ustedes trabajen siempre va a haber más que una persona. Vamos a trabajar en equipos. Cuando vendemos algo, nos ponemos a vender, siempre hay un comprador y un vendedor, entonces ya hay dos personas y hay un cosmos alrededor de esa venta. Entonces, nada de esto es nuevo, es algo que lo creó la naturaleza, ¿verdad? Y el universo, llamado universidad, donde están tantas áreas del conocimiento mezcladas, pues ahí se hace algo muy interesante que se llama la investigación, que es el dudar y el buscar cosas para, pues, satisfacer nuestra sed de conocimiento, de preguntarnos qué pasa alrededor de 1000 temas. Entonces, ¿qué queremos decir con esto? Que el derecho toda la vida ha sido también multidisciplinario, la cultura es multidisciplinaria, entonces, por lo tanto, los proyectos culturales tienen que ser multidisciplinarios. Vean ustedes cómo funciona una orquesta, vean ustedes cómo funciona una obra de teatro, cómo funciona una película, toda la gente que participa en el proceso de producción, de preproducción, producción, postproducción de una película, en radio, dense ustedes cuenta. Entonces todas las artes también son multidisciplinarias. Aquí es donde viene lo más importante. El derecho cultural del siglo XX, ustedes lo conocen muy bien, la mayoría, bueno, los que no hayan nacido en el 2000 para acá, pero los que nacimos en el 2000 antes, sabemos que lo que se consideraba un proyecto cultural, pues es una casa de la cultura, ¿no? Ibas a cualquier preparatoria, en las universidades, etcétera. El proyecto de difusión cultural de la escuela, pues es comúnmente una casa de la cultura. ¿Qué quiero decir con esto? Pues hay actividades artísticas, vas al cine club, vas a la actividad de serigrafía, la actividad de música, la actividad de artes plásticas, a hacer vitrales, a escribir un libro, la actividad de cuento, de literatura,
La actividad de teatro, la actividad de cine, la actividad de danza, ¿verdad? Vas y tomas tu taller, tus cursos, o igual puedes estar en una escuela profesional de estas actividades, que es lo mismo, ¿no? Una escuela de teatro, una escuela de actuación, una escuela, etcétera. ¿Qué queremos decir con esto? Casi todos los proyectos en el siglo XX, casi, no todos, pero casi todos, en lo que se conocía como difusión cultural, o se conoce como difusión cultural, estamos hablando de algo que se llama Bellas Artes. En algunos lugares metían algo de ciencia, o metían algo de historia, o metían algo de sociología. Pero esto es, al siglo XXI, pues es muy escueto. Estamos en un momento que ya está la inteligencia artificial y está empezando. O sea, a lo que vamos a llegar con esto va a ser tremendo. Incluso el ser humano siempre ha estado con esto, incluso hay millones de películas que plantean que el ser humano tarde o temprano pues no va a ser tan importante, ¿no? Y el trabajo de mucha gente le hace una máquina. Y hoy ustedes vean la revolución tan fenomenal que se empezó a hacer hace 20 años y vean cómo hemos avanzado. Y todo va para bien, pero todo depende de quién lo usa, cómo lo usa y para qué lo usa. En el aspecto de la cultura y el derecho cultural, aún en nuestro país, estamos haciendo difusión cultural del siglo XX. Ojo, no quiero decir que esté mal. A mí, mientras haya difusión cultural, me parece perfecto. Pero estamos atrasados. Nuestro país tiene muchos problemas sociales. Ustedes los conocen porque los ven todos los días en los medios. Ven los problemas de violencia, el problema del desempleo, el problema de etc, etc, que no solamente son en México, sino en todo el mundo. En este curso nosotros respetamos todas las formas de pensar y todas las ideologías y todas las ideas. De hecho, en la academia, acuérdense ustedes que siempre es muy importante que exista diálogo, que nos escuchemos, aunque no estamos de acuerdo en el punto de vista, que nos escuchemos, porque aprendemos unos de otros, ¿verdad? Sí, pero no se trata de criticar ningún sistema de administración ni nada, ¿no? Simplemente, pues que así están las cosas en el mundo. Y el derecho cultural es una herramienta muy poderosa que puede ayudar, unido a otras herramientas, a generar un derecho del siglo XXI, sin negar y basamentado en el derecho del siglo XX. El derecho cultural en México no es nada nuevo. El derecho cultural es la sumatoria de la palabra cultura con la palabra derecho. Entonces, estos dos conceptos, cuando se unen, son poderosísimos. Porque el derecho es lo que nos da forma al Estado, por ejemplo. El Estado-Nación se genera a partir de un ente jurídico, ¿verdad? De un sistema de normatividades, ¿verdad? Una serie de normas que le dan forma a un corpus, y ese corpus es pues lo que hoy en día se llama Estado de Derecho, lo que hoy en día se llama nación. Entonces, el proyecto de una nación, el proyecto de un imperio, el proyecto, el proyecto de una república, el proyecto de un Estado centralista, el proyecto de una dictadura, a final de cuentas, todos los proyectos políticos que ustedes quieran, todos los que vivieron los griegos, los romanos, y los que hoy en día otra vez están intentando los nuevos, pues los nuevos que están ahí controlando el mundo, ¿no? No hablamos ni siquiera de los países, porque los países los están desmantelando paso a paso. Pero no es esto, sino los que están controlando el mundo. Ese grupo de poder, de tanto poder, que es global, sabe perfectamente eso. Y a través del uso de la tecnología, a través del uso de las nuevas herramientas que tenemos todos y que todos nos super importan y nos interesan y nos gustan y nos apoyan muchísimo en nuestra labor, pues resulta que la cultura es la que le va a dar forma a lo que venga. Muchas personas, muchos investigadores hablan de un nuevo imperio,
de que se está generando un nuevo imperio. Ustedes saben que las personas que manejan el mundo no les importa tardarse 200 o 300 o 400 años en lograr su objetivo. O sea, ellos tienen el poder económico, la capacidad política, la capacidad militar, la capacidad científica, tienen los mejores laboratorios, tienen todos los inventos de último, ahora sí que de última moda, ¿verdad? Lo más avanzado, tienen investigadores de alto nivel, pues generando toda esta movilización que hoy en día se llama globalización. Y ellos también se ponen de acuerdo en cómo van a manejar los mercados globales y qué va a pasar con la naturaleza, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, estamos hablando de un grupo que está controlando un globo, ¿no? Que está controlando el globo terráqueo. Y incluso ustedes saben perfectamente que hay tanto inversión privada como pública, ya de investigación hacia el espacio, de querer hacer turismo espacial, de un montón de cosas que están sucediendo. Entonces el mundo va avanzando a pasos agigantados. La sociedad de hoy, 2024, ha avanzado tremendamente, pero rápido. Vamos a un ritmo que a veces parece que vamos así en avalancha, ¿no? Entonces ahí, si nosotros checamos todo esto, nos vamos a dar cuenta de algo muy importante. No está mal, como dije hace rato, que los proyectos culturales sean siglo XX. Es más, pueden ser siglo XIX. Lo que no importa el siglo, lo que importa es que se haga cultura. Lo que importa es que las personas convivan como seres humanos. Lo que importa es que el ser humano se entienda a sí mismo. Lo que importa es que el ser humano se pueda expresar, pueda tener conocimiento. Todo es para mejorar al individuo, la personalidad de cada quien, ¿no? Cada individuo. Pero el problema es que el mundo está girando muy rápido. Entonces, la cultura, al ser una herramienta que nos puede funcionar para disminuir la violencia, respetar más en la naturaleza, saber convivir como seres humanos, o sea, nos puede servir para todo. Es bien emocionante porque la otra vez estábamos viendo, y si ustedes ven la Cámara de Senadores, la Comisión de Cultura de la Cámara del Senado, la presidenta de la comisión, dice de entrada qué es la cultura y pone: la cultura es todo. Totalmente de acuerdo con lo que dice ahí. Claro que la cultura es todo. Es todas las actividades del ser humano. Todas. Incluso cuando te vas y te pones a meditar, estás haciendo una actividad que es cultural. Cuando comes, cuando te vistes, cuando caminas, cuando saludas, cuando en el idioma que hablas, en el país que vives, la forma que tienes de pensar, todo es cultural. Entonces, si estamos viendo cómo está avanzando el cosmos, si estamos viendo ya la dinámica que nos metió a todos, por ejemplo, ese instrumentito que traemos que se llama teléfono celular. A todos ya nos cambió la vida. Ustedes se suben al transporte público, por ejemplo, y se van a encontrar a muchísima gente con el celular en la mano. Cómo ha suplido el libro impreso, cómo ha suplido muchos trámites en gobierno, la inmediatez que tenemos hoy en día en la comunicación, que es algo fabuloso. Bueno, pues así como está avanzando todo eso, pues así tenemos que avanzar en cultura. A nivel internacional, ustedes revisen, por ejemplo, en arte, y verdaderamente se están haciendo cosas extraordinarias. Y nuestro país aún hace cosas como que no está a ese nivel, ¿no? Te hallas con grupos artísticos de muy alto octanaje a nivel internacional, y México se está quedando atrás. Sí se hacen buenos intentos, sí se hacen buenas cosas. Hay gente muy capacitada ahí trabajando. En México tenemos gente muy, muy, muy capaz, tenemos muy buenos cerebros, tenemos gente demasiado talentosa, pero desgraciadamente muchos de ellos mejor se van a otras latitudes porque pues es más fácil irte a otra latitud donde esté mejor un poquito el apoyo, el ambiente para salir adelante, donde está la industria, que quedarte en un país. Claro que es más fácil llegar a una industria hecha que hacer la industria. Pero sin embargo, México
es un país en el que va a exportar a todo el mundo, va a exportar a todo el mundo conocimiento. ¿Por qué? Porque hay la forma, ¿no? Y hay la forma, y están las escuelas, y están las personas muy preparadas. El problema es que de repente no sé si es que no hay visión, o que la visión es corta, o que la verdad no conviene esa visión a algunas personas, o a algunos grupos, o a algunas empresas. Porque lo que tenemos que hacer nosotros es importar, perdón, exportar el conocimiento en las diferentes áreas, en el teatro, en el cine, en la danza, en la música, en los deportes, en las ciencias, en la tecnología, en todo. O sea, México tenemos un territorio gigantesco, tenemos muchísima gente preparada, hay emprendedores por todos lados, hay muchos jóvenes que traen ideas fenomenales. Entonces, se puede lograr. Pero mientras sigamos haciendo nada más casas de la cultura, que qué bueno que se hagan, a mí me parece correcto que se hagan las casas de la cultura. Pero nos falta la investigación, nos falta la unión del conocimiento, nos falta la generación de proyectos siglo XXI para que precisamente el derecho cultural se afiance como un derecho del siglo XXI, un derecho generador. Porque al ser el derecho que arma todas las áreas del conocimiento, ese es otro gran problema que tenemos en el país. Pero bueno, poco a poco vamos avanzando y se va avanzando muy bien. El Senado hace lo suyo, la Cámara de Diputados hace lo suyo, la Secretaría de Cultura hace lo suyo, los institutos de cultura, bellas artes, antropología, etcétera, están haciendo lo suyo. Las escuelas privadas, las instituciones privadas, todos están haciendo lo suyo, pero todos tenemos que caminar hacia una línea. Y esa línea es el siglo XXI. Y esa línea está abierta ya desde hace tiempo y varios países ya la están tomando. Y la están tomando con mucho vigor. Ustedes vean los cambios que hay ahora en el cine, por ejemplo, ya no nada más es el cine de Hollywood, que era antes todo lo que había, ¿no? Ahora ya se ve mucho cine oriental, ya se ve mucho cine coreano, mucho cine chino, ¿verdad? Ya se ve mucho cine europeo. Entonces, México también va generando su nuevo cine, pero nos falta tener empresas cinematográficas de alta calidad. Hay mucha gente que ama el cine y que hace muy buen cine en México, pero debemos de hacer más cine. Nosotros debemos de generar la industria del cine, la industria de la danza, la industria del teatro, la industria de la ópera, fíjense lo que estamos haciendo, eso significa muchos empleos para muchísimos mexicanos. Las escuelas de arte por años se ha dicho que son pues escuelas de desempleo, ¿verdad? Y hoy en día ya tenemos el sistema americano, ¿no? Del casting y todo esto. Bueno, siempre ha existido, pero era como México lo hacía de una manera muy a la mexicana, ¿no? Ahora ya es más así. Está bien. Lo importante es que los actores, los artistas tengan trabajo, generen proyectos, hagan nuevas propuestas. Pero ya tenemos que salir, ¿no? Tenemos que hacer las cosas pues de mejor manera. Entonces, el derecho cultural tiene que generar soluciones a los problemas sociales del país a través de ¿qué? Pues de las diferentes áreas del conocimiento. Eso no es nuevo, lo hace todo el mundo, pero no con la visión de generar el derecho cultural. Entonces, en el INEDEC estamos trabajando precisamente en eso, en generar el nuevo derecho cultural, ¿verdad? Aparte de que el derecho cultural tiene una historia muy ancestral. Muchos alumnos me dicen, no maestro, es que el derecho cultural llegó con la globalización y con el cambio constitucional en 2011, donde los tratados internacionales que México suscribió. Sí, sí, tiene razón. Los derechos humanos, que son interdependientes, ¿verdad? Donde si tú afectas un derecho humano, afectas los otros, etcétera. Los famosos DESCA, los derechos económicos, sociales y culturales, ahí están.
Ahí están los tratados, ahí están los libros que tocan esto. Incluso hoy en día podemos usar varios recursos, la queja, ¿verdad? Podemos ir a instituciones internacionales, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, la Corte Internacional de los Derechos Humanos, podemos ir al amparo, ¿verdad? Ya hay, porque al ser violado un derecho humano, pues ya tú te puedes amparar, cosa que antes no se podía. Y todo está muy bien, son herramientas, más herramientas. Entre más herramientas tengamos, qué bueno. Pero antes de esto, del 2011, siempre estaba ahí el derecho cultural, ¿no? El derecho de los artistas, bueno, era algo muy simpático porque estaban los derechos laborales, ¿no? Entonces ustedes veían ahí un pequeño apartado de los derechos del artista en el derecho laboral. Pero de todos modos, los abogados sabemos perfectamente que todas las áreas del derecho están interconectadas y que podemos jugar, ¿verdad?, para resolver un problema que tenemos que resolver con varias áreas de derecho. La puedes afrontar penal, civil, laboral, ¿no?, económico, fiscal, para arreglar un problema. O sea, aunque no existieran los derechos humanos como tal, en México siempre se podían arreglar los problemas con un buen abogado que te asesorara. Siempre se ha podido. Entonces, muchas personas piensan, no, los derechos humanos son los que trajeron los derechos culturales. Bueno, esos derechos culturales, los DESCA, sociales y económicos, que tienen que ver cuando el mundo estaba dividido en dos, ¿verdad? Estaban los dos polos, ¿verdad? El polo comunista y el polo capitalista. Pero hoy en día todo el mundo es capitalista. Hasta los más comunistas son bien capitalistas, ¿no? Y les sobra algo, porque, pero en fin, aquí lo importante, regresando al tema, es que los derechos, el derecho cultural, por eso ustedes ven que el curso dice derecho cultural, porque no nada más, porque el derecho cultural es el tronco, derecho cultural es un tronco, una ramita se llama derechos culturales basados en derechos humanos. Pero ¿qué creen? También hay derecho cultural penal, hay derecho cultural civil, hay derecho cultural laboral, hay derecho cultural administrativo, hay derecho cultural fiscal, hay derecho cultural. En todas las áreas de conocimiento está manifestado el derecho cultural desde hace siglos. El problema es que no sabemos leer la ley o no sabemos interpretar la ley o no sabemos entender la ley, ¿verdad? Pero no nada más son las leyes. Si la jurisprudencia es como antes o la jurisprudencia es como ahora, da lo mismo, son herramientas para el abogado. Si los juicios son más orales o son más escritos, da lo mismo, son herramientas para el abogado. Que el juicio ahora lo vamos a hacer en televisión, pues lo hacemos en televisión, no pasa nada. Que lo vamos a hacer todo por escrito, lo hacemos por escrito. Que lo vamos a hacer transmitiéndolo a todo el mundo, pues lo hacemos, no pasa nada. El derecho es el derecho, ¿verdad? Y el derecho tiene siempre fuentes, y las fuentes las puedes cambiar, ¿no? Antes, ya ves, ahora ya te valen incluso como pruebas cosas que antes no se valían, ¿no? Y que no existían. No existía, por ejemplo, mensajes de voz, no existía, por ejemplo, WhatsApp, no existía, por ejemplo, pues muchas cosas. Es obvio que el derecho las va utilizando. Hoy en día tú ya puedes revisar un archivo, un expediente, pues vía online, ¿no? Antes, ¿cuándo podías hacer eso? Tenías que estar siempre ahí en el juzgado, ¿verdad? Ir a checar el expediente, estar viendo qué pasaba. El derecho va avanzando igual que todas las áreas del conocimiento, pero siempre ha existido la opción, siempre ha existido la forma, siempre ha habido el derecho para hacer sociedades, para hacer cooperativas, obviamente se fue creando, ¿verdad?, a lo largo del siglo XX muchas alternativas, de la educación, el derecho de la educación. Ahí está el derecho de la educación. ¿Desde cuándo está? Ahí está la cultura también. Ahí está todas las universidades, el derecho de las universidades, ahí está toda la cultura metida. Todo el derecho penal está ahí, está lleno de cultura, ¿no? ¿Por qué? Porque vuelvo a lo mismo, la cultura son todas las actividades humanas. Entonces, pues nos vemos muy, muy pequeñitos con la idea de que el derecho cultural, pues son nada más los derechos humanos, que son nada más
No, el derecho cultural está metido en todo el derecho porque el derecho es cultura en sí mismo. Muchos abogados me dicen, ay, pero es que estás hablando de lo mismo. Sí, el derecho es cultura en sí mismo, por lo tanto, si nosotros le ponemos derecho cultural mexicano, es una forma de defensa del país llamado México. ¿Ah? Porque, ¿cómo nos vamos a llamar en los próximos 50 años? No tenemos idea. No tenemos idea si ya vamos a pertenecer a un imperio. No tenemos idea si nos están, ¿verdad? Sí, y si todos estos cambios que se están dando tan abruptos, no sabemos ni siquiera si va a haber división de poderes. ¿Por qué? Porque el mundo está cambiando. Y el mundo está girando hacia, como se los dije, hay un grupo de poder internacional que está pues moviendo los hilos de todo el planeta. Y ahora ya utilizan pues herramientas muy interesantes como virus y todo eso que antes no se utilizaban como herramientas de control social. Ustedes saben que el control social es un área muy importante en todos los países del mundo. ¿De qué manera controlas el control social? Pues por la buena y por la mala. ¿Cuál es por la buena? Muy sencillo, la educación, la cultura, las artes, o sea, formas en que la sociedad está en orden por la buena, ¿verdad? Y por la mala, pues tiene que entrar el derecho penal, tiene que entrar el castigo, tienen que entrar las multas, el derecho administrativo, o sea, por la mala, ¿no? Entonces, pues hay que controlar a la sociedad a través, obviamente, del derecho, otra, a través del desempleo, a través de... Hay muchos factores que suceden en el mundo que es una forma de controlar a la población, ¿verdad? Y una forma de equilibrar esa gran pirámide que ustedes conocen, que la base pues son las personas que tienen una vida, una económica más abajo, una económica medio, más arriba, más arriba, más arriba, hasta donde arriba ustedes saben que están los menos, que es en la puntita, ¿verdad? Que son los menos. Y obviamente los de arriba, pues no quieren que los de abajo suban, o los de abajo quieren siempre subir y tirar a los de arriba, y es un juego así de sube y baja, pero fenomenal. Entonces, pues esos controles tienen que estar ahí establecidos para que pues no se salgan los corderitos pues de esos, ¿no? Y ese control social es muy viejo y es muy bueno, porque hace que la sociedad conviva en orden y haya respeto y podamos estar tranquilos dentro de nuestros hogares y podamos criar una familia, podemos tener hijos, podemos salir adelante, podemos tener un trabajo honesto, podemos caminar. Eso es lo que hace el control social. Y el derecho es uno de los elementos más básicos de control social. Y otro de los elementos es la cultura. Entonces, la cultura y el derecho controlan la sociedad. Parece broma, pero a mí me dicen, oye, pero pues, ¿cómo? Pues sí, también hay cultura delincuencial. Está la cultura del delincuente, la forma de comportarse el delincuente, la forma de hacer sus delitos, la forma de estudiar para hacer sus delitos, ¿no? Es muy interesante el derecho penal, ustedes léanlo, vean todo esto del crimen organizado y chéquenlo bien, ¿no? Chequen la historia, por ejemplo, de todo esto. Entonces, en la historia del crimen organizado hay cosas bien interesantes que hoy en día siguen igual de vigentes que hace muchos años, ¿no? Entonces, este juego de las apariencias y este juego de los espejos es una forma de control social del mundo, no de México. No es que los mexicanos descubrimos el hilo negro y nosotros somos el único estado-nación. No, pero para nada. Hay muchas cosas que se copiaron de otros países, ¿no? Se copió de Estados Unidos, se copió de incluso de países comunistas, ¿no? Y ha habido muchos intereses económicos en México durante muchos años. Todo eso no es nada nuevo. Y no solamente es en México, pasa en todo el mundo. Vamos a lo mismo. Entonces, si nosotros tenemos una visión más abierta, si nosotros nos damos cuenta de lo que está pasando, primero que nada, punto número uno, vivimos en el capitalismo. Ah, maestro, pero el capitalismo, pues sí, vivimos en el capitalismo. México hasta el día de hoy, 2024, febrero, es un país capitalista 100%. Entonces, ¿qué aspiramos todos los que vivimos en el capitalismo? Pues tener capital, ¿verdad?
¿Y cómo se da el capital? Ah, pues no, pues a todos los que estamos en el capitalismo nos gusta el capital. Pues díganme ustedes quién no les gusta tener dinero para comprar lo que ustedes quieran, o para resolver las necesidades que hay en su casa, o para resolver las necesidades de sus seres amados. Pues a todos nos gusta, obviamente, el dinero. Entonces, pues ahí está el primer asunto, ¿no? México es un país capitalista, ¿no? Entonces, al ser un país capitalista, pues ¿qué requiere? Pues obviamente el gobierno comparte con el pueblo algo que se llama la posibilidad de ayudarlo en muchos temas. ¿A través de qué? De empresas. Y obviamente el gobierno pues nos cobra a todos un impuesto por tener una empresa, por sacar adelante una empresa, etcétera. Bueno, una vez que entendemos esto, uno de los asuntos para controlar el capitalismo es el desempleo, ¿no? O sea, no es mágico que haya desempleo en el país, o no es mágico que los sueldos no sean buenos, o no es mágico que por la necesidad que uno tiene, acepta cosas que pues la verdad no van de acuerdo con el tiempo invertido en estudios, con la edad, con un montón de cosas, ¿no? Pero ahí es donde nosotros decimos la cultura puede generar millones de empresas, ¿ah?, culturales en todas las áreas. Entonces, cuando tú hablas de una Secretaría de Cultura, estás hablando de la Secretaría, yo creo casi casi hablas del gobierno en todos los órdenes, ¿no? O sea, prácticamente todo el gobierno sería llamado Secretaría de Cultura. Donde está el área penal, el área agraria, el área laboral, el área fiscal, el área para perseguir los delitos, el área para educar, el área, todas las áreas que es el gobierno, sería una institución de cultura. Entonces, si nosotros visualizamos todo como instituciones de cultura, cambia la perspectiva. Y si a partir de ahí se proponen nuevas alternativas, nuevos proyectos, pero para esto es muy importante investigar. Hay de aquel que no le gusta investigar. Hay de aquel que no hizo tesis en la escuela, o que no hizo una tesina al menos en su universidad, porque se perdió uno de los momentos más divertidos del mundo, que es hacer una tesis, meterte a una biblioteca o a muchas bibliotecas y andar buscando, tú quieres demostrar algo, tienes un punto de vista de algo y checas un montón de autores. Bueno, hablo de derecho, ¿no? Checas muchos autores y los enfrentas y compaginas y hablas con el maestro, el profesor, la profesora que te está asesorando. Es interesantísimo hacer una tesis. Pero sin embargo, muchas personas llegan al nivel de la tesis y no quieren la tesis. Dicen que la tesis es algo tremendamente aburrido y luego se las andan como que exportando las de España, ¿verdad? Y y las ponen bonitas, las adornan y pues ya está mi tesis, ¿no? Y no, es autoengañarse, ¿no? O sea, hacer una tesis es eso, es ser investigador, ¿no? ¿Qué es lo que ha provocado muchas universidades en este país? Pues eso, la investigación, ¿no? ¿Por qué es tan importante la investigación? Porque es la que genera nuevo conocimiento. Y a partir de que tienes nuevo conocimiento, que tienes propuestas, pues puedes generar innovación. Entonces, cuando generas la innovación, con el conocimiento, la innovación, puedes generar empresas innovadoras, donde todas las áreas del conocimiento generen el nuevo derecho cultural. Y ese es el derecho cultural del que está hablando el INEDEC, ¿no? No nada más es regular la inteligencia artificial, o en su momento regular el internet, o en su momento regular, no, es algo más profundo, ¿no? Es algo más profundo, donde los centros de derecho se integran con los que no son centros de derecho, ¿no? Entonces surgen proyectos sumamente importantes. Ese es el derecho, ¿verdad?, del que está hablando el INEDEC. Y de todo el derecho, obviamente, en general, ¿no? Del derecho, desde los orígenes del derecho hasta el día de hoy. No podemos negar, y al contrario, nos fascina que revisemos todo el derecho.
Y todas las áreas del derecho, cada área es impresionante, o sea, todo lo que está ahí, todos los sucesos históricos, todos los sucesos que han pasado, para que esa área del derecho sea lo que hoy en día es, ¿no? Derecho agrario, derecho penal, derecho laboral, derecho civil, derecho, derecho de aeroespacial, ¿no? Derecho mercantil. O sea, todas esas, cada área es gigantesca. Y cada área tiene, híjole, tantas opciones. Los códigos son tan chiquitos. O sea, por muy grandote que ves tu código, o sea, realmente, obviamente dominar un código, pues es un asunto de años, ¿no? Pues sí, la universidad que hace, pues te da tu embarradita, tu bendición y que te vaya bien, ¿no? O sea, eso es lo que hace la universidad. Ya todo lo demás depende de ti cuando ya estás en la vida profesional. Depende si te vas más a la academia o te vas más al litigio o te vas más a la política o al servicio público o a lo que tú quieras. Todo eso está muy bien. Entonces, el derecho, imagínense la amplitud. Entonces, pues hay tanto conocimiento ahí. Ahora, y todo es cultura. Y todo es derecho cultural. Nada más es ponerle la palabra cultura y derecho cultural administrativo. ¿Por qué se habla de esto? Por la defensa de México. O sea, los que hoy en día somos mexicanos, porque no sabemos en 50 años si México se va a llamar México y si China se va a llamar China. Esperemos que siga y esperemos que todo el mundo defienda cada quien su nación y que haya un equilibrio entre lo global y lo local, ¿no? Que no lo global llegue con tan fuerza que desarme lo local, que haya un equilibrio, ¿no? Se trata de sumar, no de restar ni de dividir, se trata de sumar, ¿no? Pero puede suceder que lo global desaparezca lo local. ¿Qué quiero decir con esto? Bueno, puede suceder que el imperio desaparezca los países. Que no sería como que lo más sencillo ni lo más ni lo más elocuente, porque yo creo que todo mundo le interesa estar bien y acordar para que cada país esté bien en su nivel, ¿no? Yo estoy seguro que los salvadoreños no quieren que desaparezca Salvador, que los mexicanos no queremos que desaparezca México, que los chinos no quieren que desaparezca China, y menos los americanos, Estados Unidos o Inglaterra, que desaparezca su país, ¿verdad? Y que todos nos llamemos, no sé, los globales, o como le vayan a poner, qué nombrecito se les vaya a ocurrir, ¿verdad? Parece esto como hasta de película, o parece apocalíptico, pero esto está pasando, ¿no? Esto está pasando, ya los temas, pues ustedes vean, muchos delincuentes que hacen delitos en México no los castiga México. O sea, es muy sencillo, se van a otro país que allá sí los castigan. Aunque en la realidad nosotros no vemos nada, porque los medios masivos pues ni siquiera te siguen dibujitos, ¿no? O sea, historias. ¿Los castigarán? Pues esperemos que sí, ¿verdad? Según las leyes y los americanos y todo esto. Pues sí, no lo sabemos realmente. Es como los abogados, nosotros no conocemos ningún asunto real hasta que no vemos el expediente. Y de ahí la que ha pasado en la realidad, ¿no? No conocemos al cliente hasta que no estamos ahí en la batalla, ¿no? Y los clientes son tremendos, ¿no? O sea, hay de todo tipo de clientes. Entonces, aquí es donde está la situación que tenemos que reflexionar hoy. El derecho cultural es un derecho transformador. Es un derecho muy antiguo, ahí está la antigüedad más antigua y la modernidad más moderna. El derecho cultural no nada más es esta idea de los derechos humanos. Los derechos humanos, ¿cuánto tiene que llegar? ¿En 2011? ¿10 años? En 10 años han generado cosas muy importantes y muy valiosas. Yo como siempre lo digo, hay que sumar, nunca restar. Pero antes de que llegaran esos derechos humanos en el 2011 y se integraran de esa manera, estaban adyacentes siempre a lo que sucedía en México. Yo no niego y no digo que esté mal, yo digo que está muy bien todo lo que nos han traído los derechos humanos, pero seamos conscientes de todo el derecho que ha habido antes, que tiene 200 años, ¿no? 211 años antes de que entraran así
los derechos humanos. Estamos hablando de 2 siglos, de 2 siglos de derecho, de 2 siglos de cultura, de 2 siglos que no pueden quedar en el olvido. Esos 2 siglos son los que nos dan identidad hoy en día como México, ¿no? O sea, los discursos políticos son esos, son discursos políticos, son discursos de señores o señoras que quieren el poder, que quieren decidir por ti, ¿no? Y eso está bien, todo el mundo sucede lo mismo. En todo el mundo hay grupos de poder, grupos de personas que tienen esa capacidad y que generan discursos y que los ponen hoy en día en los medios masivos, ¿no? Hoy en día, pues a veces no es el mejor el que propone mejores ideas, sino el que es más famoso, ¿no? Como los actores de Hollywood, ¿no? El que es más famoso, pues es el que la gente conoce y es por el que, pues la gente igual da su voto humanamente y amablemente, ¿no? Pero la realidad es que las ideas, las mejores ideas, son las que deben de caminar, ¿no? Aunque muchas de esas ideas tienen que ver con el concierto internacional. Muchas veces, aunque esa persona que esté en ese cargo de poder quiera hacer cosas, el contexto internacional lo cuadra a una cosa. ¿Por qué? Porque hay otros que deciden hasta ahí arriba. Y esos son los más poderosos, ¿no? Y esos que son los más poderosos, pues, ¿qué quieren, no? O sea, ¿cómo piensan equilibrar? ¿Hacia dónde van a llevar el mundo? ¿Seremos un imperio en 50 años? ¿En 100? ¿Seguiremos siendo nación? ¿Nos seguiremos llamando México? ¿Seguiremos hablando español? ¿Seguirán los grupos originarios? Bueno, pues todo esto es trabajo del derecho cultural. Todo esto es visión de la cultura. Y de todas las áreas del derecho unidas. Por eso repito que es importante revisar el derecho con una visión cultural. Por eso digo, revisa el derecho penal como derecho penal, pero tiene una visión cultural. ¿Por qué? Para que no desaparezca México. Para que no desaparezca esa historia de 200 años. Sí, quedarnos con lo mejor de todo este proceso histórico tan alucinante y ¿cómo les diré? Tan rápido que se está dando del cambio de siglo, del siglo XXI. ¿Verdad? Obviamente los jóvenes del 2000 para acá, pues ellos tienen otra idea del mundo, otra idea del derecho, otra idea de la cultura. Ellos nacieron ya con un celular, para ellos el celular es bien normal, ¿no? O sea, chin, chin, chin y ya, ¿no? Nacieron en la inmediatez de la comunicación. Nosotros, bueno, pues conocimos otra cosa. Los que somos modelo como más antiguo, pues conocimos muchas cosas. Y hay gente con modelos más antiguos que su servidor que me dicen, oye, pues es que había todo esto. Y en muchas cosas está muy bien lo que hemos avanzado. Una de ellas es en el derecho cultural. Una de ellas es en los derechos estos de los DESCA. Hemos avanzado muchísimo. A mí me da mucho gusto que institutos de cultura se hicieron secretarías de cultura. A mí me da mucho gusto que haya secretarías de innovación, que haya secretaría de educación, que todo esto haya crecido muchísimo, que se le esté dando mucho apoyo, mucha importancia. Todos los proyectos suman. Sin embargo, no todos son lo suficiente. Ahora el problema es hacer que esos proyectos avancen al siglo XXI. Pero para eso se necesita algo que se llama investigación e innovación. No solo es más de lo mismo, sino es utilizar lo antiguo y lo moderno para el futuro. El derecho cultural es el derecho que le da forma a cualquier país. ¿Por qué? Porque el derecho cultural es toda la cultura, imagínense, toda la cultura del país, o sea, todas las áreas del conocimiento con todas las áreas del derecho. Por eso yo marco derecho cultural, no marco derechos culturales. No nada más vengo a hablarles de derechos humanos. No nada más vengo a decirles, oigan, los derechos humanos y bla, bla, bla. No. Yo vengo a hablarles de la cultura de nuestro país unida al derecho de nuestro país. Ese es el derecho cultural.
Y todas las áreas del derecho y todas las áreas de la cultura están involucradas. Es algo gigantesco, es un segmento de conocimiento enorme, pero esto es lo que nos va a permitir avanzar, avanzar. Y en México hay muchísima capacidad, muchísimo talento, muchísima gente preparada. Qué bonito sería verlos quedarse a todos en México, ¿verdad? Abogados, ingenieros, todos en México. Sí, salir y traer lo mejor de otros países, aprender de otros países que van avanzando muchísimo también, ¿no? Pero nosotros no nos podemos quedar ahí esperando a ver, como sucedía antes con las películas, ¿verdad? Se estrenaba una película y 6 meses después llegaba a México, ¿no? No, o sea, tenemos que estar en el concierto internacional impulsando, ¿verdad? Impulsando México, de México para el planeta, para el globo. Muy bien, pues esto es el tema que hoy nos concierne, que es el tema que es la cultura y que es el derecho, y que es el derecho cultural, que ese es nuestro primer tema de, pues, del curso. Siempre todos los cursos es que es el concepto de cultura, que es el concepto de derecho y que es el concepto de derecho cultural. Muy bien, los dejo unos minutos, les vamos a poner un video para que ustedes descansen un poco de su servidor y nos vemos en el siguiente, en unos minutitos. Entonces ahí les va el video. Es un video que habla de la cultura. Espero que les guste. Ahorita regreso, nos vemos.